Una vez que hemos terminado el análisis de los derechos reales sobre cosa propia y derechos reales sobre cosa ajena, corresponde que ingresemos a los derechos reales de garantía. Los derechos reales de garantía se van a caracterizar por ser accesorios. ¿A qué me refiero con esto? Los derechos de garantía no son principales. Lo principal en el derecho de garantía es un crédito, es decir, es una deuda, es un derecho personal de crédito u obligacional que alguien debe cumplir en favor de otra persona. Lo que hacen estos derechos reales de garantía es garantizar el cumplimiento de una determinada obligación. Eso es algo importante. El antecedente de este primer derecho, que termina siendo no pignoraticio, es decir, que no se entrega la cosa, viene desde el derecho romano, ¿no? En este instituto jurídico, entonces, tiene antecedentes en el derecho romano bajo el denominativo de pignus, algo contradictorio ahora, ¿no? Porque ahora son derechos reales de garantía pignoraticios, la antícresis y la prenda, porque se hace la entrega de un determinado bien. Posteriormente, se va a distinguir la antícresis, la hipoteca de la prenda, que comprende una garantía que pasa al poder del acreedor, ¿no? La prenda pasa al poder del acreedor. Pero en la hipoteca, el bien va a permanecer en manos del deudor. La distinción también nace porque la prenda va a recaer sobre bienes muebles, mientras que la hipoteca recae sobre bienes inmuebles. Entonces es así que empieza una distinción de este instituto jurídico. ¿Qué es la hipoteca? Revisemos algunas definiciones. En primer lugar, ¿qué nos dicen los hermanos Masson? La hipoteca es una garantía real que, sin llevar consigo desposeimiento del propietario, le confiere al acreedor el derecho de embargar y rematar ese bien inmueble en cualesquiera manos en que se encuentre, y de cobrar con preferencia sobre el precio de su deuda, ¿no? Obviamente, el acreedor va a poder cobrar su crédito el momento en que se incumpla el pago del mismo, recayendo sobre este bien que ha sido hipotecado. Es un derecho real, nos dice Henry Capitán, destinado a garantizar el pago de un crédito sin desposeer al propietario del bien grabado. Permite al acreedor, si no le paga el crédito, requerir la venta del bien al vencimiento de la deuda, sin que importe en poder de quien se encuentre, y entonces puede cobrarse de esta manera con el precio de la venta, el crédito, ¿no? Antes que los demás acreedores. Esto es importante respecto a la hipoteca. ¿Por qué? Porque la hipoteca y su registro, que genera oponibilidad ante terceros también, va a implicar y va a generar también una aplicación de este principio que nosotros ya conocemos. Nosotros hemos visto que existe el principio de primero en el tiempo, primero en el derecho, ¿no? Eso se aplica en mejor derecho de propiedad. Sin embargo, también se aplica esto respecto a las deudas que recaen sobre un determinado bien, ¿no? Es decir, la hipoteca, si es registrada, tiene preferencia sobre otro tipo de créditos. Nosotros hemos visto que la garantía general de los acreedores es el patrimonio, pero existen situaciones en las cuales el deudor de un determinado bien afecta uno de sus bienes, o este bien específico del que estamos hablando, va a afectarlo a una deuda específica. Entonces, en este caso, ya no estamos ante un acreedor que va a tener como garantía la totalidad del patrimonio, sino un bien específico. Ese es el caso de la hipoteca, ese es el caso de la prenda, ese es el caso de la antícrisis. Es un caso por el cual el acreedor, tiene preferencia respecto a otros deudores, respecto a otros acreedores, para que con el remate ante el incumplimiento de la obligación, con el remate del bien, pueda cubrirse la deuda que se tiene. Este va a recaer sobre bienes propios del deudor o de un tercero también, es decir, una tercera persona puede otorgar un bien propio para garantizar la deuda de alguien más. Por ejemplo, imaginemos que que yo le debo dinero a Karen, ¿no ve?
Entonces ella va a requerir una determinada garantía para que yo, o sea, para que yo cumpla con esa prestación, ¿no? Y en caso de incumplir yo en el tiempo establecido, ella va a proceder al remate de ese bien y va a poder cobrarse esa deuda que yo tenía con ella. Ahora, ¿qué sucede si yo no tengo ningún bien? Puede suceder que Mayra, de buena gente, diga, ya, bueno, yo le voy a garantizar y voy a otorgarle mi casa para que se pueda hipotecar. Entonces, la hipoteca puede recaer sobre bienes de un tercero. Como garantía de una deuda, confiere al acreedor hipotecario los derechos de persecución y preferencia. Es decir, que el deudor hipotecario puede perseguirlo de manos de quien se encuentre. Incluso si se transfiere el bien, todavía el bien va a estar afectado a la hipoteca y el bien, rematándoselo, bueno, va a generar dineros que van a tener por finalidad el pago de la deuda, ¿no? Cubrir la deuda que se está garantizando. Por otro lado, va a generar también preferencias respecto a otros derechos que con posterioridad se registren sobre el mismo bien. Por el primero, entonces, por el derecho de persecución, por el primero puede embargar la cosa o derecho en poder de cualquiera, ¿no? Y por el segundo es preferido en el pago a otros acreedores. ¿Cuáles son las características de este derecho? La hipoteca es un derecho accesorio en primer lugar. Nosotros hemos visto una división en la categorización de los bienes. Hemos visto que existen bienes principales y bienes accesorios. Los bienes principales pueden ser obviamente derecho. Y en este caso, en el caso de la hipoteca, el bien principal es la deuda, es el crédito, ese derecho de crédito que existe. Y el bien accesorio va a ser la hipoteca, esa garantía que se está dando para cubrir o para garantizar el cumplimiento de una deuda. Recae sobre bienes inmuebles y excepcionalmente también puede recaer sobre bienes muebles sujetos a registro. Recae sobre cosa ajena y enajenable. También puede recaer entonces sobre, bueno, va a recaer sobre cosa ajena. Sobre un bien que no es del acreedor. Entonces recae sobre una cosa ajena, que también tiene que ser enajenable, porque con la enajenación, es decir, con la transmisión, con la transferencia de este bien, uno va, y bueno, con la venta de este bien, va a poder cobrarse la deuda que se está garantizando. Es solemne, ya que debe celebrarse mediante una escritura pública cuando es convencional. ¿Qué significa? Que la hipoteca no se puede establecer con cualquier documento privado o con cualquier documento. Requiere necesariamente realizarse ante un funcionario público en ejercicio de sus funciones, es decir, ante un notario de fe pública. Tiene que tener la calidad de documento público, ¿ya? El instrumento que contenga este derecho de hipoteca. Por otro lado, requiere inscripción. Para tener preferencia respecto al resto de los acreedores, la hipoteca tiene que inscribirse en el registro de derechos reales. De esta manera, terceros tienen que reconocer también este derecho de hipoteca. Es indivisible. Recae sobre todo el bien hipotecado más sus accesorios, ¿no? No puede decirse, esto va a recaer solo sobre las puertas, sobre las ventanas de la casa. No, la hipoteca es indivisible. Recae sobre todo el bien. Otorga una acción ejecutiva para el cobro de la deuda. En caso de incumplirse la obligación, ya reiteramos, puede realizarse judicialmente, puede venderse judicialmente el bien para cobrar la deuda. Es por eso que nosotros hemos realizado una primera distinción entre derechos personales y derechos reales, ¿no ve? No era en vano que habíamos realizado esta distinción. Lo que se está garantizando acá es un derecho personal o de crédito, y el derecho real está siendo, digamos, está siendo de una garantía del mismo. No genera posesión del bien. El acreedor hipotecario no va a tener el bien, sino simplemente de manera jurídica, mediante la inscripción va a tener preferencia, pero no va a poseer el bien. A diferencia del acreedor anticrecista, que sí posee el bien. Es diferente. No genera posesión, entonces. Subsiste aún cuando pase a otras manos. Si el deudor hipotecario
transfiere el bien a otra persona, la hipoteca va a continuar. Los nuevos adquirentes van a tener los mismos plazos que el primer deudor. Es decir, que quien adquiere el bien con hipoteca también tiene que cumplir esa obligación que recae sobre el bien. Recae sobre bienes específicos e individualmente indicados por una suma determinada de dinero. Este es un principio sumamente importante y un principio específico de la hipoteca, el principio de especialidad. La hipoteca tiene que especificar el bien sobre el que recae. También tiene que especificarse por cuánto dinero expresamente, o sea, explícitamente, por cuánto dinero es que se está afectando un determinado bien. ¿Cuál es la importancia de la hipoteca? Ustedes ya se habrán dado cuenta que es importante porque va a garantizar un crédito y va a garantizar también sus intereses. Es un privilegio especial cuyo registro en derechos reales va a asegurar que se cobre un crédito. Garantiza los derechos del acreedor frente a otros acreedores, entonces le da preferencia su inscripción bajo el principio de primero en el tiempo, primero en el derecho. La inscripción del registro va a generar que el mismo sea público y por tanto sea oponible ante terceros. Eso es algo sumamente importante que no deben olvidar. Encontramos así, y para terminar esta corta clase debido al tiempo tras los exámenes que se han tomado, 3 tipos de hipoteca que establece la ley. Y vamos a dejar acá para poder explicar nuestra siguiente clase cada uno de ellos. Tenemos una hipoteca legal, necesaria, tácita o forzosa, que es aquella hipoteca constituida por la ley misma. Implica una garantía a determinadas personas o instituciones que requieren cierta protección. Entonces la ley establece para ciertos créditos la hipoteca, sin necesidad de estar estableciéndolo mediante una resolución judicial, sin necesidad que se lo establezca mediante una resolución de juez, sin necesidad que esto sea establecido mediante un documento público entre las partes. No, la misma ley otorga la hipoteca a ciertos créditos. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Por otro lado, existe la hipoteca judicial. Esta se va a dar ante sentencias que condenen a una persona al pago de una prestación, al cumplimiento, perdón, de una obligación incumplida anteriormente, también al pago por una prestación de hacer que no se ha realizado antes, por el pago de daños y perjuicios. Entonces, en estos casos, procede la hipoteca judicial, que va a ser dispuesta por una autoridad judicial para posteriormente procederse al remate del bien. Por último, tenemos una hipoteca voluntaria, y es que las partes, de acuerdo a las necesidades que tengan, de acuerdo a los intereses que tengan, de acuerdo a la tan variada amalgama, digamos así, de intereses que pueden generar, van a poder afectar un bien a un determinado crédito, ¿no? Es decir, yo para poder prestarme dinero puedo afectar uno de mis bienes mediante la hipoteca y tiene que ser un bien inmueble o un bien mueble sujeto a registro. De esta manera, entonces hemos terminado con una primera parte de las hipotecas. Posteriormente vamos a desarrollar cada uno de estos tipos de hipoteca y vamos a terminar con la inscripción, extinción y cancelación de las mismas. Espero que haya quedado claro. En caso de no ser así, tienen ustedes los medios necesarios para realizar las consultas.